Para comenzar, es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy, gracias a la invitación del maestro Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal y socio fundador de la Sociedad Civil Coffee Law, a la doctora Carmen Díaz Novelo, subsecretaria de Tecnología e Innovación CECITI Yucatán, a la doctora Magdalena Martínez Quirarte, socio fundador de la Sociedad Civil Coffee Law, y del maestro Fernando Palomino, coordinador jurídico del Colegio de Jalisco, Asociación Civil. Entonces es un gusto poder compartir con ustedes unas ideas sobre derecho, ética y humanidades digitales desde la antropología. En primer lugar, me gustaría comenzar con definir los primeros 3 contextos donde el sujeto requiere apoyo. Y podrían ser muchos más contextos, pero estoy partiendo desde la perspectiva del ciudadano común. Por eso ahí puse, para que no se me olvide, el CC. Independientemente de los 7,000 idiomas que hay registrados a lo largo del mundo, en todos los países, pues tenemos que entender también que para el caso de la medicina, la contabilidad y el derecho, pues los lenguajes son muy específicos. Por lo tanto, en cualquiera de las 3 áreas, siempre el sujeto requerirá apoyo. Y de alguna manera ese lenguaje tan específico, a veces técnico, pues no es inteligible para todos. Tienes que tener una especialización, tienes que tener un estudio, tienes que tener una preparación para poder entender y usar ese lenguaje específico en cada una de esas 3 áreas. Y el segundo punto también sería que es interpretable, porque pues te pueden dar un diagnóstico médico y puede ser que no estés satisfecho con eso y pidas una segunda opinión, o que te den un dictamen contable y también puedas pedir una segunda interpretación, y lo mismo con la cuestión legal. En cualquiera de los 3 casos podemos combinar estas posibilidades con lo inteligible, lo interpretable, pero también tenemos que tener muy claro que el sujeto es el único afectado, es el único que paga y es el único responsable en cada uno de los casos, ¿no? Por lo tanto, para el caso de la tecnología, para el caso de la parte, digamos, humanista que estamos tratando de abordar aquí desde esta perspectiva antropológica, tenemos en cada una de las aplicaciones, en cada uno del software que se pueda utilizar, avisos de privacidad, términos de uso, tenemos disclaimer, tenemos aviso legal y los descargos de responsabilidades. Generalmente estos son documentos que vienen integrados ahora en las mismas aplicaciones y que antes de dar, aceptar y continuar deberíamos de leer, pero estamos hablando de 20 a 300 páginas por cada uno de esos tipos de documentos en donde también se usa una terminología a veces legal. Y entonces toda esta responsabilidad se le ha transferido al sujeto, ¿no? Y eso es importante, digamos que en todos los ámbitos eso está sucediendo desde hace unos años para acá, ¿no? Por ejemplo, en entrevistas de radio, de televisión, incluso en foros, pues hay un descargo legal, o sea, en donde ya las instancias no se hacen responsables de las opiniones, entonces empezaríamos ahí también con posibilidades de tener alguna controversia legal, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque en todo caso de enfrentar una controversia legal, pues es necesario y se requiere del apoyo profesional de un abogado para poder subsanar esta controversia. El segundo punto sería pues que la ignorancia de ley no exime de su cumplimiento. Eso también aplica para pues todo el mundo, en todos los países está esta situación de que las leyes, una vez publicadas, pues ya se entiende que uno debe estar por enterado. Sin embargo, tomé una nota del Instituto Mexicano para la Competitividad y el número mayor de egresados que tenemos en México corresponde precisamente a los profesionales de derecho. Eso probablemente pudiera ser por la necesidad inminente de tener personas preparadas para apoyarnos en los procesos jurídicos de cualquier orden, en cualquier tipo, y que se requiere pues día con día. Sin embargo, esta nota
también es una nota que es de 2023, no será muy reciente, pero, y solamente como un ejemplo, ¿no? Porque es específicamente de Tampico, pero dice, bueno, hay leyes federales, leyes locales, ¿no? En el caso de esta entidad hay 316 ordenamientos jurídicos, 274 de la entidad federativa y aparte están las normas y reglamentos, y eso aplica para cada estado de la República. Por lo tanto, estar como muy enterado o llevar al día las modificaciones, las derogaciones y todas estas minucias que hay de la ley, pues sí competen específicamente en un ámbito profesional. O sea, es difícil para un ciudadano común poder tener en cuenta o mantener el paso de estas leyes y estas normativas, ¿no? Además que existen reglamentos específicos para cada institución y para cada ámbito de desempeño. Pero también tenemos que considerar que hay 7.382.785 hablantes de alguna lengua indígena en el país. Por lo tanto, si ustedes pueden verificar por ahí, pues se darán cuenta que las leyes, la Constitución tampoco está traducida a todos estos idiomas y es posible que muchos de estos sujetos considerados hablantes de lengua indígena, pues tampoco tengan acceso a la lectura, probablemente a esta alfabetización directa. Por lo tanto, se requieren estas mediaciones también de orden legal. Y nada más como anécdota, el Instituto Nacional Indigenista en un principio hacía lo que hoy se llamaría un proceso de excarcelación. Todos aquellos indígenas que cazaban por necesidad de subsanar la alimentación y que eran detenidos, y muchas veces eran especies en peligro de extinción, o sea que son delitos de orden federal, pues eran encarcelados. Y para poder lograr el proceso de liberación se requería de un abogado o de un antropólogo que hablara la lengua indígena para poder hacer un perfil antropológico, un peritaje antropológico, con lo cual pudiera la persona entonces salir de la prisión demostrando que no estaba cazando para la venta o para el tráfico de la especie. Luego entonces ahora tenemos la ley en la palma de las manos, ¿no? Porque existen varias aplicaciones para poder tener acceso a estos recursos legales, las leyes, estar al día, pero en realidad son aplicaciones que las usa un conjunto de personas muy específica. Es bastante difícil encontrar una de estas aplicaciones en manos de un ciudadano común y pues por lo general uno se mete al tema de las leyes o al tema del derecho en cualquiera de sus áreas a partir del interés personal con el que pues pueda estar sujeto, ¿no? La persona en una controversia. Y nuevamente, la responsabilidad se transfiere al sujeto porque, pues, si no te enteras, eso no te va a eximir de la culpa, o sea, hay que afrontar una responsabilidad. Así que, bueno, vuelvo a poner la nota del tipo disclaimer en donde, pues ahora es más fácil como decir, pues es tu responsabilidad lo que digas, lo que hagas, pero en el caso de la tecnología, pues es cada vez más común encontrar estas notas, estos avisos, y que pues por la premura de usar el software son pues muchísimos sujetos que simplemente le dan a aceptar y continuar con la finalidad de seguir su proceso. Entonces no se enteran ni de en manos de quién está la información, qué es lo que pueden hacer con tu información, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa, de quién es la propiedad de las cosas que se están generando, si es una imagen, es un video, es un audio, es una música, pues todo esto queda realmente en manos de estos documentos y que al menos la ONU menciona que para las metas del cumplimiento del 2030, pues se esperan muchas de esas controversias legales en términos de la creatividad y el ciudadano común enfrentando pues a estos empresas de software que brindan servicios, pero que al final del día los propietarios del software son única y exclusivamente las empresas y lo que se genere con ese software será propiedad del sujeto siempre y cuando pueda pues pagar estas versiones ya más escalables de nivel premium, ¿no? Luego, el tercer punto sería el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y pues puede ser sumamente controversial, pero estamos hablando de ética y humanidades, ¿no?
Y esta frase se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, el ciudadano común también tiene esta posibilidad de interactuar y una posibilidad de ayudar a su prójimo, pero pues también tiene la necesidad de trabajar. Por lo tanto, ahora que está de moda el tema de los robots, ¿no? Que es una palabra que tiene su origen en 1920 a partir de una obra de teatro, ¿no? Y ese término de robota que viene del vocablo checo, que implica una servidumbre o trabajos forzados, como lo es también el origen de la palabra trabajo, que viene de un instrumento de tortura, que es el tripalium. Por lo tanto, esta idea de tener la servidumbre o tener alguien que haga el trabajo por ti, pues es bastante antigua. Afortunadamente la esclavitud ya está, al menos en el papel, totalmente borrada, pero sabemos que a lo largo y a lo ancho del mundo todavía quedan casos en donde hay trabajos forzados. Pero específicamente con el tema de los robots, pues quiero hacer como un enlace, porque pues no es una idea nueva, siempre se han estado buscando esos modelos humanoides. Ustedes pueden ir directamente a YouTube y ver estos videos, no los voy a pasar aquí por cuestiones de tiempo, pero pues estamos hablando desde 1939, ¿no? Y entonces estos ejemplos y estos casos que están aquí documentados, por ejemplo es un robot que sirve el café y tiende la mesa y lava los trastes y aspira y hace ciertas tareas domésticas, pero se ve la mano en el extremo inferior izquierdo que está controlando un panel de palancas y botones. O sea, hay que tener el control de este robot, además que pesaba muchísimo, ¿no? Bueno, luego lo tenemos también reflejado como un imaginario más concreto en los dibujos animados de estas caricaturas de 1962, en donde aparece esta figura conocida en español como Robotina, que era la que hacía las labores domésticas y todos los demás podían emplear su tiempo libre. No son ideas nuevas, o sea, están en el imaginario y son como estos sueños de generaciones de tener un apoyo y una ayuda en el hogar, ¿no? Me parece que la rumba es un objeto que sería muy similar a lo que es Robotina, aunque solamente haga un trabajo que es barrer y aspirar, ¿no? Por otro lado, los ejemplos más recientes son del 2024 y pues tienden a ser una especie de movimientos animados o que asemejen la forma humana, por eso son humanoides, ¿no? Y pues estos animales de compañía que también se han modificado en el tiempo electrónicamente y con comandos y se le han integrado cámaras, etcétera, pues ya sea para vigilancia del entorno, ya sea para poder documentar ciertas cosas en imagen y en video, que me parece que es así como un poco gracioso esto, pero también requiere de un esfuerzo económico porque no es nada más pedir un robot y tenerlo, o sea, cuesta bastante dinero tener uno de estos elementos en casa. Sin embargo, habría que recordar que desde el 76 Isaac Asimov pues ya había presentado en su libro El hombre bicentenario una magnífica escena, digamos, había ilustrado este futuro del robot dentro de las viviendas como un personal doméstico, que luego se representa muy bien en el cine con El hombre bicentenario, es una película de Robin Williams de 1999, pero hace unos días lanzaron la empresa OneXTech, ¿no? El robot humanoide Neo, que pues prácticamente va a ser lo mismo y que en estos momentos que se lanza al mercado en un proceso de preventa, lo que sabe hacer el robot pues son muy pocas acciones concretas como abrir la puerta, como servir algún elemento de la cocina, lavar un traste, apagar las luces en la noche, pero todo lo demás el robot lo irá aprendiendo, como es la inteligencia artificial en su modelo generativo, en donde uno le va dando las instrucciones, le va enseñando cómo hacerlo, a menos que el usuario opte por la versión full o la versión experta, en donde
lo que sucederá es que un humano tomará unos lentes de realidad aumentada, se pondrá unos guantes de realidad aumentada y podrá de manera remota hacer esa tarea que tú le encomendaste. Y eso va a tener más precisión y por supuesto también tendrá un costo muy diferente. Ahora están en una preventa y aparentemente pues es una cantidad bastante considerable tener una inversión de este tipo en casa, ¿no? En la película que representa este libro de Isaac Asimov, se presentan esas tres leyes de la robótica, que posteriormente Isaac mismo le va aumentando hasta tener 5, pero básicamente estas tres leyes son como las que hacen un eco y que han permitido de alguna manera tener como una especie de candado o seguro en donde el temor de que los robots tomen el control y le hagan daño al humano, pues se supone que no debería de suceder o no sucederá en ese caso, ¿no? Lo que sí ha sucedido es que hemos cambiado de un estatus de poseer el software, de tener el software, de ser propietarios de lo que se está comprando, a un modelo de servicio en donde se paga una renta y a partir de eso pues uno tiene acceso a este tipo de dispositivos y a este tipo de tecnología. Y el último punto pues es gratis hasta que la cuenta nos separe, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esta idea de hasta dónde el sujeto va a tener que disponer o va a poder comprometer sus recursos económicos para tener acceso a estos elementos, ya sea de inteligencia artificial, ya sea de realidad aumentada, ya sea de software, pero que también recordemos que todo software requiere de un hardware, requiere de un humanware, o sea, algún dispositivo que tú uses como un reloj inteligente o unos lentes que te permitan grabar y tener una videoconferencia directa, ya no tener la laptop, a lo mejor la laptop ya es cosa del pasado, la tableta está a punto de desaparecer también, e incluso varias personas hablan del fin del celular, o sea, el celular aparentemente ya dio lo que tenía que dar y como que vamos a migrar a una cosa diferente que todavía no sabemos qué es. Pero, ¿qué pasa con ese derecho a la memoria que tenemos como ciudadanos comunes? O sea, ¿dónde vamos a acumular nuestros recuerdos digitales? ¿Dónde vamos a almacenar todo esto? Vamos a tener que pagar por un acceso a una bodega digital, o sea, estar rentando de por vida una bodega digital. ¿Qué pasa cuando el sujeto fallece? O sea, hay posibilidades de heredar esos recuerdos, a alguien le interesa, hay un banco común, hay alguien que se interese, aunque sabemos que por supuesto hay archivos, bibliotecas, etcétera, pero que no hemos abordado mucho ese derecho digital o ese derecho a la memoria, ¿no? Y ahí creo que en términos de ley hay varias cosas que se podrían hacer, ¿no? Por otro lado está el tema del manejo del dinero, ¿no? Los cajeros automáticos que en un primer momento su rutina era te daban el dinero, expedían el comprobante y te entregaban la tarjeta. Ahora te entregan la tarjeta, te sirven el dinero y te entregan el comprobante. Y eso sucedió precisamente, ese pequeño cambio que a lo mejor ha pasado desapercibido para muchos, ¿no? Se debió a que mucha gente dejaba olvidada la tarjeta. Una vez que tenía el dinero y tenía el comprobante, agarraba su dinero, agarraba su comprobante y dejaba la tarjeta en la ranura. Y entonces hicieron estos pequeños cambios que tienen que ver con usabilidad, que tienen que ver con el análisis del uso del dispositivo y pues de las mejores prácticas que se puedan aplicar para ello. Pero también tenemos que considerar que hay 8 millones y medio de adultos mayores, ¿no? Entonces, también la convivencia intergeneracional implica una alfabetización digital, o sea, la gente tiene que aprender de forma acelerada con estos cambios. Y hablemos, por ejemplo, de los que están probablemente en una brecha intermedia entre los 40 y los 60 años, que han vivido muchos de estos cambios acelerados desde el nacimiento del Internet, la irrupción de las computadoras, el software para poder editar textos, para hacer hojas de cálculo, etcétera, pero que ahora nos estamos enfrentando a cosas sumamente diferentes y que no necesariamente el avance y la rapidez con la que se están generando estas nuevas alternativas y estas nuevas tecnologías
implica o quiere decir que tengamos todos el mismo nivel de acceso. También tenemos una brecha ahí por cumplir, por resarcir, y que tendrá que ver en muchos sentidos con el acceso a los recursos para poder invertir en esa tecnología, ¿no? Por lo tanto, en el caso de los adultos mayores es importante hacer estos procesos de socialización, estos procesos de alfabetización digital, que rompan el miedo de poder manipular los implementos, de pensar que algo se puede averiar, y en ese sentido, para todos los presentes, pues yo les recomendaría que en la medida de sus posibilidades, independientemente del área disciplinaria en la que se encuentren, pues que pudieran también interactuar con los adultos mayores y pensar y conversar con ellos para saber, pues, cómo están entendiendo esta tecnología, cómo están entendiendo incluso el propio derecho, cómo entienden la cuestión de las leyes, de las normatividades. A lo mejor lo tenemos nosotros muy claro, pero al momento de interactuar con ellos, vamos descubriendo nuevos espacios donde podemos aportar y podemos como que poner ahí un pequeño granito de arena para socializar y para eliminar quizás esas barreras que implican miedo al uso, desconfianza, y también pues tenemos que recordar que el tema de las llamadas, las extorsiones, la suplantación de identidad, el, el, pues el robo de las cuentas bancarias, de entrar a las aplicaciones, son cosas del día a día, ¿no? Y pues sí estamos protegidos por muchas leyes, pero en realidad es sumamente complicado para el sistema de justicia poder atender este avasallamiento de quejas, denuncias, demandas, y que al final de cuentas el ciudadano común pues tiene que esperar. Pero no todo es ese acceso a la tecnología. Tenemos un México en el área rural que en muchas ocasiones ni siquiera tiene esta conectividad a Internet. ¿Cómo se van a integrar estas personas? Estamos hablando no solamente de hablantes de lengua indígena, estamos hablando de gente que se ha quedado rezagada, ¿no? Y en ese sentido habría que pensar muy bien cómo podríamos establecer algún tipo de brecha o de mecanismo, de estrategia que ayude también a esta gente, pues ya sea a acercarse a la tecnología, porque de otra forma pues se sigue viviendo en un esquema mucho más tradicional, ¿no? Y ahí viene un viejo dilema, que es si es necesario que nosotros se intervenga de manera puntual para acercarlos a la tecnología y ponerlos al día, o lo mejor es dejarlos en sus formas tradicionales a través de usos y costumbres que ya tienen una propia manera de organización, y que se siga reproduciendo esta vida sociocultural dentro de las comunidades. Es un tema sumamente álgido, al menos para la parte cultural y la parte antropológica, pero me parece que también para el derecho será un área bastante delicada con la cual habrá que tejer fino para poder acercarse a las comunidades, mantener las tradiciones, entender sus formas de organización, que son muy diferentes, tienen sus propios reglamentos, sus propias pautas, y se va reproduciendo, y esto es algo que sucede todos los días en las comunidades, exactamente igual que como pasa en las ciudades, solamente que en las ciudades posiblemente a lo mejor el ciudadano común quizás tenga un poco más de nociones, que hay ciertos reglamentos mucho más conocidos o mucho más ampliados, o a lo mejor también existen estos mitos y realidades sobre los reglamentos, y en realidad tendríamos que partir para saber qué es lo que tenemos que conocer, cuál sería el requerimiento mínimo necesario para un ciudadano común que pudiera vivir en un entorno de marco legal saludable para su desempeño, para su actividad, para pues no cometer una infracción, ¿no? Y eso pues me parece que los abogados son los llamados a hacer esta estrategia. Y por otro lado también pensar en las nuevas generaciones, que no todas las nuevas generaciones están creciendo con una tableta y con un celular, por lo tanto habrá que hacer una estrategia en conjunto. En ese sentido, pues me parece que foros como estos nos permiten llegar a un punto intermedio como para tomar alguna decisión, y en todo caso, pues no trabajar de manera unilateral, sino trabajar desde una perspectiva multidisciplinaria. En síntesis, aquí pues básicamente se trata de dejar muy claro que en términos de humanidades
la situación de transferir los costos al usuario, pues no cae dentro del área de humanidades, sino que cae dentro del ámbito de los negocios, ¿no? O sea, si quieres más protección hay que pagar más, si quieres las nuevas funcionalidades, pues hay que dar ese extra económicamente hablando, ¿no? Si quieres esas mejoras organizacionales, hay una carga de impuestos por la tenencia de ciertos implementos, ¿no? Ahora se paga por el tiempo de uso de la aplicación, ya no necesariamente por una renta mensual. O sea, los esquemas están cambiando muy rápidamente y creo que hay que prestar mucha atención en el sentido de, como usuario, y pues como que se nos va agotando esta posibilidad de tener las cosas, ¿no? Piensen ustedes en estas sucesiones de los objetos, de los elementos que componían una vivienda, incluso de la vivienda misma que se heredaba, pero que ahora pues ya no tiene sentido porque ha cambiado todo este sistema dentro de nuestro ambiente cultural y dentro de nuestro ambiente social, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos prácticamente la posesión de esta tecnología, sino que simplemente la estamos rentando. Entonces, pues no hay forma de heredar esta cuestión. Aunque también hay software que se encarga para poder hacer tu legado de forma digital, te digitalizan el rostro, la mirada, los gestos particulares que uno haga, tu voz, y te permite dejar una serie de mensajes para pues tu descendencia y que en algún momento puedan interactuar contigo como si estuvieras o como si siguieras viviendo en este plano, solamente que ya vivirías tú en un plano virtual, ¿no? Por lo tanto, digamos que la moraleja de esta intervención es, tenemos que leer pues la letra chiquita de cualquier disclaimer, de cualquier aviso de privacidad y tratar de integrar una visión multidisciplinaria si queremos incidir en los derechos, en la ética y en las humanidades digitales. Muchas gracias por su atención.